problema. Ya. Bueno. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son los estudios que se usan más frecuente para evaluar eficacia y seguridad de medicamentos? Son los estudios de series de casos, los estudios de cohorte o seguimiento, los casos y controles o casos y testigos, y los ensayos terapéuticos, es decir, los ensayos clínicos controlados o no controlados, porque hay ensayos clínicos no controlados también. No, los preventivos es para medidas de prevención, por lo tanto nos interesan los ensayos terapéuticos. Estos otros se utilizan muy poco, ¿sí? No se utilizan para farmacología, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en este repaso que estamos haciendo de la materia de investigación y epidemiología? Vamos a ver cómo evaluar críticamente los estudios de series de casos, los estudios cohortes o seguimiento, los casos y controles o casos y testigos, y los ensayos clínicos terapéuticos. Esos son los que vamos a ver, y estos son estudios originales, y después también vamos a ver los estudios de revisión sistemática, ¿sí? Fundamentalmente eso. Entonces, esos 4 cosas vamos a ver este semestre: cómo evaluar, cómo hacer un análisis crítico de un artículo científico, ¿ya? Ahora, sigamos un poquito más. Entonces, los estudios descriptivos que nos van a servir para la primera parte de la presentación de casos, sobre todo en una pregunta que yo les pido cuando ven, por favor no se olviden de leer el instructivo. En la parte de comportamiento epidemiológico nos preguntamos cuál es la magnitud del problema, en qué tiempo el problema se presenta más, cuáles son los grupos más afectados o de mayor riesgo y cuáles son los lugares más afectados. Ahí vamos a usar estudios transversales o de prevalencia y también estudios longitudinales o de incidencia prospectivos o retrospectivos. Y esos no vamos a ver el análisis crítico porque no hay tiempo, pero también se puede hacer análisis crítico de esto. Pero ustedes van a obtener información de estudios para presentar las características epidemiológicas del problema. Por ejemplo, ahora vamos a ver neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Tienen que presentar la información que encuentren sobre este problema. Ya vamos a ver dónde encontrar, cómo trabajar el problema y cómo tener buena información epidemiológica, porque es importante la epidemiología en la toma de decisiones, particularmente en el diagnóstico, como veremos más adelante, ¿no? Estas son las preguntas epidemiológicas, ¿no? Esta es la epidemiología, es responder a 10 preguntas que son: ¿cuáles son los problemas más importantes? Nosotros hemos escogido para todos los semestres de sexto a décimo, los 70 problemas más importantes de salud y que se pueden resolver en el primer nivel de atención. Pero ahora van a ustedes a trabajar en cuál es la magnitud del problema, mortalidad, morbilidad, infección, incidencia o prevalencia, en qué tiempo el problema aumenta más, cuáles son los grupos que presentan más casos, los de mayor riesgo y más vulnerables por edad, sexo, etnia, y cuáles son los lugares más afectados o de mayor riesgo. Entonces, eso es epidemiología y que es muy útil. Ya van a ver la utilidad que esto tiene para entender el comportamiento de una enfermedad y tiene repercusiones tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y por eso es importante. La sexta pregunta epidemiológica son: ¿cuáles son los determinantes, factores de riesgo, causas de los problemas? Y ahí es importante, eso también les pido que pongan en la parte epidemiológica, y para eso usamos estudios de cohorte, casos controles, estudios de corte transversal o analíticos transversales, que deben haber visto el otro semestre, pero ya se han de haber olvidado. Ya. Y las preguntas séptimas se refiere a las intervenciones. Y en ese sentido nosotros vamos a dedicarnos a 2 cosas. ¿Cuáles son las intervenciones más frecuentes, las que se utilizan ahora, y qué nuevas intervenciones se están haciendo en términos de intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas también? Y para eso vamos a ver el análisis crítico de las cohortes, de los casos y controles, de los ensayos clínicos controlados y de los estudios cuasi experimentales. Entonces, para responder estas preguntas nos sirven estos tipos de diseños de artículos
que son artículos originales, pero también las revisiones sistemáticas de este tipo de artículos que veremos después. Ya, bien. Voy a hablar ahorita de qué características tiene un estudio experimental. Y comencemos preguntándole a alguien del curso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un estudio experimental comparado con un estudio observacional? Comencemos ahora por la primera estudiante, señorita Andrea Acosta. Le voy a decir de aquí en adelante Andreita, porque mi hija cuarta, porque tengo 5, se llama Andrea y le digo siempre Andre o Andreita. Así es que, a ver, Andreita, ¿cuál es la diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental? ¿Qué aprendió el semestre pasado? ¿Me escucha? Muy bien. Ya, a ver. A ver, el grupo experimental y el grupo de control. No, ¿cuál es la diferencia entre un estudio observacional, analítico observacional y un estudio experimental? ¿Cuál es la diferencia? Si hay algún voluntario que quiera responder a esa pregunta, bienvenido, porque la Andreita está patinando. Ya, doctor, en los estudios observacionales, el investigador no va a interferir de manera directa, o sea, solo se limita a observar, como dice su nombre. En cambio, en el experimental, el investigador puede poner sus propios factores y se interviene de manera directa. O sea, el investigador controla las variables, fundamentalmente controla dos cosas. Controla la intervención, decide quién y cómo reciben un grupo una intervención comparada con otra. Sí, fundamentalmente. Bueno, ya, pero antes, por favor, vengan a almorzar. Ya, esperen, en 5 minutos vengan a almorzar. Vengan a almorzar. Yeah. Si tengo trabajadores que están haciendo unos arreglos de mi casa, entonces por eso. Bueno, entonces la diferencia es que en estos observacionales yo observo las intervenciones en el caso de medicamentos que otros han dado. Ejemplo, voy al espejo y veo a cuántos pacientes les han dado hidroxicloroquina y a cuántos pacientes no les dieron hidroxicloroquina. Estos serían estudios observacionales. Pero en los experimentales yo controlo la intervención. Primero, tomo los pacientes y los designo a qué grupo quiero que vayan, a los que reciben el medicamento nuevo que estoy probando comparado con nada, placebo o con otro medicamento. Entonces yo manipulo eso. Y también evito que se introduzcan algo que se llama variables intervinientes o perturbadoras o de confusión. Entonces, voy a explicar qué es un estudio experimental, cómo se hace. Se selecciona una población, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio en el que quiero probar el uso de antigripales que tienen difenhidra ni sé cuánto. Los antigripales que tienen estos antihistamínicos, que hay una reciente publicación que plantea que podrían tener efectos antivirales. Entonces voy a escoger pacientes con COVID leves y moderados, no quiero graves y severos, porque ahí tal vez no funcione, porque quiero además el tratamiento de pacientes leves y moderados, que no existe tampoco tratamiento, no hay antivirales efectivos hasta ahora. Entonces voy a tomar la población y voy a decidir quiénes ingresan, de qué características. Por ejemplo, primero ya excluyo a los graves y severos. También quisiera excluir a los menores de 18 años porque tienen mecanismos inmunitarios y enferman menos graves, y también a los mayores de 65. Entonces yo excluyo a pacientes, eso se llama criterios de exclusión. Y me quedo con los de 18 a 45 años con o sin factores de riesgo. Y de ese grupo tomo una muestra, esta sería mi muestra, y esa muestra la divido en dos grupos usando la asignación aleatoria o al azar. Puedo usar bolitas, puedo usar sistemas informáticos, el Excel puedo usar y los asigno a
a un grupo experimental y a un grupo control. Pero lo que le caracteriza a un ensayo clínico controlado y que le diferencia de otros experimentales, este es del estándar de oro de los experimentales, es que estoy haciendo asignación aleatoria. Y al hacer asignación aleatoria, construyo los dos grupos. En el caso del estudio de la leche, del dolor en niños, he creado 3 ramas, ¿no? Un grupo que recibe leche materna, otro sucedáneo de la leche y un tercero nada, que sería el grupo control propiamente dicho. Entonces tengo 2 grupos experimentales y un control. A los 2 grupos les puedo hacer una preevaluación. Ejemplo, si es una enfermedad, sí, le haré una preevaluación. En este caso de leche materna, las preevaluaciones solo se hacen para las variables generales. Hablaremos de eso cuando veamos la evaluación del artículo. Y hacemos una preevaluación o evaluación de línea de base al grupo experimental o a los grupos experimentales y una evaluación de línea de base al grupo control. Entonces es observación 1 al grupo control. Hago la intervención, aquí pongo X para los que están recibiendo el procedimiento que quiero evaluar y compara con otra intervención. Ejemplo, estoy comparando con sucedáneo de la leche, pero también puedo comparar con nada o con placebo. Y después hago una o varias postevaluaciones o evaluaciones postintervención a lo largo del tiempo. Un ensayo clínico controlado es un estudio prospectivo. Siempre será prospectivo. Voy a investigar y hacer un seguimiento a los pacientes para ver los resultados del presente al futuro. Ya, entonces esas son las características que tiene un ensayo clínico. Y hasta ahí llegamos, muchachos. Hasta ahí llegamos en la clase de ahora. Continuaremos. Chao. Bueno, Doc, hasta luego. Hasta luego.